Mi nombre es Andrea, y siempre he encontrado una inmensa alegría en servir a Dios y estar involucrada en las actividades de la Iglesia. Desde muy joven, he sentido una conexión profunda con mi fe, un llamado que con los años se ha hecho más fuerte y significativo. Creo firmemente que mi propósito es compartir el amor de Jesús con todas las personas que conozco y llevarles el mensaje de que lo acepten como su Señor y Salvador. Esta pasión es el motor que impulsa cada una de mis acciones y llena mi corazón de paz y propósito en la vida. En la Iglesia, soy conocida por mi dedicación a la evangelización. Siempre he sentido que mi misión no es simplemente hablar de mi fe, sino vivirla de una manera que inspire a los demás. Ya sea en las calles, en el mercado o en mi lugar de trabajo, hago un esfuerzo consciente por compartir el mensaje de Jesús con quienes me rodean. A menudo, me uno al equipo de evangelización de mi iglesia para alcanzar a aquellos que aún no conocen el mensaje de esperanza y amor que solo Cristo puede ofrecer. No se trata solo de palabras, sino de ser un testimonio viviente de su gracia y misericordia. Una de las actividades que más disfruto es visitar orfanatos junto con otros miembros de mi iglesia. Para mí, estas visitas no son solo una obligación, sino una prioridad. No se trata solo de llevarles regalos materiales, aunque eso también es importante, sino de compartir con ellos el don más valioso que tenemos, el Evangelio. La satisfacción que experimento al ver las sonrisas en sus rostros y saber que estamos plantando semillas de esperanza y fe es indescriptible. Es en esos momentos cuando siento más claramente la presencia de Dios, guiándome y llenándome de compasión por estos pequeños. En cada reunión de oración, cada alcance evangelístico y cada visita al orfanato, veo la mano de Dios obrando. Eso me da la fuerza para continuar, incluso en los momentos difíciles. Sin embargo, desde hace algún tiempo he estado lidiando con un dolor recurrente en el pecho. Al principio, solo era una molestia ligera, algo fácil de ignorar, pero con el paso de los meses, el dolor se fue intensificando. La sensación de ardor venía y se iba, a veces tomándome por sorpresa durante el día o incluso despertándome en medio de la noche. A pesar de este dolor persistente, me negué a permitir que interfiriera con mi compromiso de servir a Dios. Me aferré a mi fe con todas mis fuerzas, recordando constantemente las promesas de sanidad que encontramos en la Biblia. Cada vez que el dolor aparecía, me recordaba que Dios es mi sanador, y que en su tiempo perfecto, me libraría de esta carga. Aunque no siempre era fácil, sobre todo en los días en los que el dolor se volvía particularmente intenso, mi confianza en Dios nunca flaqueó. Sabía que Él estaba conmigo y confiaba en su fortaleza para sostenerme. Después de meses soportando el dolor, finalmente tomé la decisión de ir al hospital. Al principio, me mostraba reacia, esperando y orando para que el dolor simplemente desapareciera, pero llegó un punto en el que me di cuenta de que necesitaba saber lo que estaba pasando en mi cuerpo. Los médicos me realizaron varias pruebas, y finalmente, recibí el diagnóstico: angina de pecho. Me explicaron que esta afección está relacionada con el corazón y se produce cuando el flujo de sangre hacia el músculo cardíaco se reduce, provocando el dolor ardiente que había estado experimentando. Recibir este diagnóstico fue un golpe duro. Escuchar los términos médicos y la gravedad de la situación fue difícil de asimilar, pero en medio de todo, encontré paz. Mientras los médicos hablaban, me descubrí orando en silencio, pidiéndole a Dios que me ayudara a enfrentar este nuevo desafío con valentía y a confiar aún más profundamente en Él. Fue durante una de nuestras reuniones de oración en la iglesia, en una noche en la que todos estábamos reunidos en adoración, cuando el dolor golpeó de nuevo. Esta vez, fue peor que nunca. Estaba sentada en silencio, escuchando al pastor, cuando de repente una sensación aguda y ardiente se extendió por mi pecho. Traté de respirar profundamente, esperando que, como en ocasiones anteriores, el dolor disminuyera, pero esta vez solo empeoró. Sentí como si mi pecho estuviera en llamas y apenas podía recuperar el aliento. Los que estaban a mi alrededor notaron rápidamente que algo no andaba bien. Me rodearon y comenzaron a orar fervientemente, imponiéndome las manos y clamando a Dios por sanidad. A pesar de sus oraciones, el dolor no cedía. De hecho, se hacía cada vez más insoportable. En ese momento, alguien llamó a una ambulancia, y mientras seguían orando, otros me ayudaron a ponerme de pie y me guiaron hacia la salida. Mientras me sacaban rápidamente de la iglesia, el dolor se volvió tan intenso que sentí que no podía soportarlo más. Fue como si una oleada de agotamiento me invadiera de repente, y sentí la necesidad de rendirme. Cerré los ojos y me dejé llevar por ese sentimiento de rendición. En el momento en que me entregué a esa sensación, algo increíble sucedió. El dolor desapareció por completo. Fue como si un gran peso se hubiera quitado de mi pecho y pudiera respirar libremente de nuevo. Abrí los ojos, pero lo que vi fue completamente diferente.
Me encontré flotando por encima de la escena que se desarrollaba debajo de mí. Podía ver mi cuerpo rodeado por los miembros de la iglesia que seguían orando y haciendo todo lo posible por ayudarme. Pero yo no estaba en el dolor. En lugar de eso, me sentía en paz, una paz más profunda que cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Sentía una calma extraña y reconfortante que llenaba todo mi ser, y en ese momento, lo único que quería hacer era decirles que dejaran de preocuparse. Quería que supieran que todo estaba bien, que ya no estaba sufriendo, y que la batalla por mi vida ya había terminado. La paz que sentía era tan grande que me resultaba casi imposible creer que momentos antes había estado en una agonía tan intensa. Mientras flotaba observando la escena desde arriba, sentí de repente un tirón, una fuerza suave pero irresistible que me alejaba de la iglesia. No sabía a dónde me llevaba, pero comencé a moverme, sin poder discernir si estaba yendo hacia arriba, hacia abajo, a la izquierda o a la derecha. Todo lo que sabía era que estaba siendo guiada hacia una luz intensa y radiante que parecía envolverme por completo. Esta luz era cálida y reconfortante, pero a medida que seguía avanzando, comenzó a desvanecerse, dando paso a la oscuridad. Esta oscuridad no me provocó miedo. Era más bien un profundo vacío, un espacio silencioso que me envolvía. De repente, me encontré en una vasta tierra desolada. El aire estaba cargado con los sonidos de gritos y lamentos. Al mirar a mi alrededor, me di cuenta de que estaba rodeada por innumerables almas, todas ellas en lo que parecía ser un tormento interminable. El ruido era ensordecedor, lleno de angustia y desesperación, pero curiosamente, yo permanecía intacta, observando en silencio. Mientras me encontraba en esta tierra inquietante, noté una presencia a mi lado. No podía ver quién o qué era, pero podía sentir claramente su presencia. Era tranquila y sabia, y aunque no dijo una palabra, parecía saber exactamente a dónde íbamos. Me guió a través del caos que nos rodeaba, y mientras caminábamos, era como si fuéramos invisibles para los demonios y almas atormentadas que habitaban ese lugar. Nos movíamos sin llamar la atención, atravesando las diferentes secciones del infierno. A medida que avanzábamos, me di cuenta de que este lugar no era caótico al azar, sino que estaba organizado de una manera que nunca habría imaginado. Cada sección era más aterradora que la anterior, y cada una parecía estar destinada a castigar a las almas según las decisiones que tomaron en sus vidas terrenales. La presencia a mi lado me mostró las distintas áreas, donde los gritos de los condenados resonaban sin cesar, un eco interminable de sufrimiento. Llegamos a una sección particularmente oscura y amenazante. Me di cuenta de que esta área estaba reservada para aquellos que habían rechazado a Jesucristo. El aire se llenó de sonidos de tormento, y las almas que se encontraban allí estaban apiñadas en lo que parecía ser una gran cueva, soportando un sufrimiento incesante. Los demonios se cernían sobre ellos, burlándose cruelmente, y los gritos de las almas solo intensificaban el tormento. Fue una escena desgarradora y perturbadora, pero la presencia me siguió guiando con calma. Luego, la presencia me condujo a otra sección del infierno, una donde el sufrimiento era tanto físico como psicológico. Allí vi a aquellos que habían profesado ser cristianos, pero no lo eran genuinamente. Las burlas de los demonios eran implacables, y el dolor que estas almas soportaban era indescriptible. Las almas suplicaban por misericordia, pero no había piedad para ellos. En ese momento, la presencia tomó mi mano. Sentí una sacudida intensa, y en un abrir y cerrar de ojos, me encontré de nuevo en mi cuerpo, rodeada por los miembros de mi iglesia. Al abrir los ojos, me encontré de nuevo en el suelo de la iglesia, rodeada por los rostros angustiados de los miembros de mi congregación. El aire estaba impregnado de olor a incienso, y las oraciones aún resonaban a mi alrededor, pero algo había cambiado dentro de mí. Aunque estaba de vuelta en mi cuerpo, sentía una profunda desconexión, como si una parte de mí todavía estuviera vagando por esa tierra desolada que acababa de presenciar. El dolor en mi pecho, que antes era un fuego ardiente e insoportable, había desaparecido por completo, pero el peso de lo que había experimentado seguía oprimiendo mi espíritu. Me levantaron con cuidado, ayudándome a sentarme en uno de los bancos. Sentía mi cuerpo débil, pero no era solo agotamiento físico, sino algo mucho más profundo. Mi mente seguía atrapada en las imágenes de aquellas almas atormentadas, en los gritos que parecían aún resonar en mis oídos. Las lágrimas comenzaron a brotar sin control mientras intentaba procesar lo que acababa de presenciar. No podía hablar, no podía explicar lo que había visto. Solo sabía que el infierno era real, y la condenación que había presenciado era algo que nunca olvidaría. El pastor se acercó a mí, y con una voz suave pero firme, me preguntó si estaba bien. Traté de responder, pero las palabras no salían. No podía explicarles lo que había sucedido, ni siquiera a mí misma. Todo lo que podía hacer era llorar.
sintiendo que una verdad aterradora me había sido revelada, una verdad que ahora tenía el deber de compartir. Las miradas de los hermanos de la iglesia eran de preocupación, pero nadie podía entender la batalla interna que se libraba dentro de mí. En los días que siguieron, volví a mi rutina habitual, pero algo había cambiado en lo profundo de mi ser. Aunque mi cuerpo parecía haber sanado milagrosamente, mi alma estaba marcada por lo que había presenciado en ese lugar oscuro. Cada vez que cerraba los ojos, las imágenes volvían. Los demonios, los gritos desgarradores, las almas perdidas en el tormento eterno. Sentía que había sido testigo de algo que no debería haber visto, como si una puerta prohibida se hubiera abierto momentáneamente para mí, y ahora debía cargar con el peso de ese conocimiento. Una tarde, mientras oraba en mi habitación, el mismo ardor comenzó a regresar, esta vez no en el pecho, sino en mi alma. Sentía como si mi corazón estuviera siendo aplastado por el peso de una verdad insoportable. Caí de rodillas, llorando desesperadamente, y clamé a Dios por respuestas. ¿Por qué yo? Me preguntaba una y otra vez. ¿Por qué me habías mostrado ese lugar? ¿Qué querías de mí? Sentía que el aire me faltaba de nuevo, como si estuviera ahogándome bajo el peso de las visiones. De repente, escuché una voz clara y profunda dentro de mi ser. No era una voz externa, sino una que resonaba en lo más profundo de mi espíritu. Tienes una misión, decía. Lo que has visto no es para ti sola. Debes advertirles. El tiempo se acaba. El mensaje era inconfundible. Sabía que había sido llamada para ser una voz de advertencia, para contarle al mundo lo que había visto en ese lugar de oscuridad. Mi misión ahora era clara. Tenía que salvar tantas almas como fuera posible antes de que fuera demasiado tarde. Pero, ¿cómo podría explicar lo que había experimentado? ¿Cómo podía describir la magnitud del horror que había presenciado? Durante los siguientes días, comencé a hablar con mi pastor y otros líderes de la iglesia, intentando encontrar las palabras adecuadas para describir lo que me había sucedido. Pero, para mi desconcierto, no todos me creían. Algunos pensaban que había sido una simple alucinación causada por el dolor físico, mientras que otros creían que había sido un ataque espiritual, pero no comprendían la gravedad de lo que había visto. Mi frustración crecía, pero no me daba por vencida. Sabía que había sido testigo de una realidad que no podía ser ignorada. Mientras más hablaba, más comenzaba a sentir una carga incontrolable en mi alma. Las visiones no se detenían. Cada vez que cerraba los ojos, veía de nuevo ese lugar oscuro, escuchaba los gritos, y los demonios me miraban, como si supieran que había estado allí. Sentía que algo me estaba siguiendo, algo que no me dejaría en paz. Cada vez que intentaba hablar de lo que había visto, sentía una opresión en mi pecho, una fuerza invisible que me sofocaba. Una noche, mientras dormía, tuve el peor de los sueños. Me encontraba de nuevo en el infierno, caminando entre las almas perdidas. Esta vez, los demonios me miraban directamente, con una sonrisa cruel en sus rostros deformados. Sabían quién era. Sabían que había estado allí antes. Uno de ellos, el más grande y espeluznante, se acercó a mí. Su rostro era un amasijo de sombras, pero sus ojos brillaban con malicia. «Crees que puedes advertirles, ¿verdad?», dijo con una voz que resonaba en mi cabeza. «Pero no puedes salvarlos. No puedes salvarte ni a ti misma». Desperté de ese sueño con un grito ahogado, mi corazón latiendo con fuerza descontrolada. Estaba empapada en sudor y temblaba incontrolablemente. El miedo me había invadido por completo. Sabía que los demonios me estaban vigilando, que no querían que siguiera hablando de lo que había visto. Pero no podía detenerme. Había sido testigo de algo mucho más grande que yo misma, y sabía que debía continuar. Pasaron semanas, y mi salud física comenzó a deteriorarse rápidamente. Aunque el dolor en el pecho no había regresado como antes, una debilidad general se apoderó de mí. Los médicos no podían explicarlo, pero yo sabía que era una batalla espiritual. Sentía que las fuerzas oscuras que había presenciado me estaban desgastando poco a poco. Era como si cada día que pasaba, una parte de mi alma se estuviera apagando. Finalmente, en una noche fría y silenciosa, me di cuenta de que mi tiempo en este mundo estaba llegando a su fin. No tenía miedo, porque sabía que mi misión estaba casi completa. Me arrodillé una última vez, levanté mis manos al cielo y le di gracias a Dios por haberme usado para advertir a los demás, aunque solo unos pocos me hubieran escuchado. Sabía que había hecho todo lo que estaba en mi poder. Mientras cerraba los ojos por última vez, una paz abrumadora se apoderó de mí. Sentí como si una cálida luz me envolviera, mucho más fuerte que la oscuridad que había conocido. En ese momento, supe que había cumplido mi propósito. La muerte ya no era un enemigo para temer,
sino una puerta hacia la eternidad con mi Salvador. Mis últimas palabras fueron una oración silenciosa. Gracias, Señor, por darme la fuerza para advertirles, aunque solo unos pocos hayan escuchado. Y con esa última oración, me dejé llevar por la luz, sabiendo que había hecho todo lo que podía.